Quiero que toquemos esto. Se entiende, como había dicho en la introducción, que estas plantas llevan muchísimos años de investigación, más de 70 años, ¿no? Utilizados por otros países, hablábamos China, Japón, Rusia, en fin. De hecho, el científico, esto lo he leído, el científico detrás de esta investigación es Nikolai Lazarev, ¿no? Que Ujú. fue el primero en usar la palabra adaptógenos en 1947, o sea, estamos hablando hace muchísimos años. ¿Cómo es posible que algo con más de 70 años de investigación científica todavía no sea reconocido por la medicina convencional? Sí, no, una pregunta muy interesante y tiene también su respuesta, pero antes de contestarla, a mí me gustaría, Nicolás Lazarev, evidentemente, fíjate tú lo importante de esto, ¿no? Nicolás Lazarev fue el director médico del programa espacial soviético. Escuchen bien lo que significa esto, ¿no? Pues no es para tomársela. El director médico del programa espacial soviético. O sea, ¿qué tipo de personas estaban tomando adaptógenos indicados por él? Los cosmonautas, los astronautas, este tipo de personas. Porque en aquel momento de la historia estaba lo que se conoce como la Guerra Fría. O sea, Sí. estaba la Guerra Fría, esa guerra que estaba aparentemente ahí como que muy latente entre los Estados Unidos de Norteamérica y lo que era anteriormente la Unión Soviética, actualmente Rusia. ¿Qué ocurre? Que bueno, también comienza lo que se llama como tú bien lo describiste ahí, la carrera espacial. Entonces, ¿qué es lo que estaban buscando? Bueno, cada uno, cada país desde sus conocimientos y con sus mejores expertos, estaban buscando la manera de colocar al primer hombre fuera de la Tierra, o sea, en el espacio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los soviéticos, en este caso, tenían lo que se llaman simuladores, también los norteamericanos. Y un simulador, como actualmente un simulador para aprender a volar un avión, etcétera, etcétera, habían simuladores a los cuales les quitaban, todavía existen, la gravedad, la fuerza de gravedad. Entonces ellos metían muy bien entrenados a sus astronautas, cosmonautas, etcétera, lo ponían muy bien entrenados. Cuando perdían la gravedad, eso les tomaba 28 días aproximadamente restaurar el sentido de orientación, porque lo habían perdido, Mm. insuficiencia cardíaca, pérdida de la masa muscular, pérdida de la densidad ósea, entre otras cosas. O sea, se deterioraban muchísimo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos comenzaron a investigar. Fueron 4 al principio, fueron investigando, y entonces se encontraron con la Leucea cartamoide, que es un adaptógeno. Después se encontraron con el Eleuterococcus centicus o ginseng siberiano, que hemos hablado de él. Vamos a hablar de él, el ginseng siberiano, y estaba la Chisandra chinensis. La Chisandra chinensis. Entonces se lo comienzan a dar a sus cosmonautas, y resulta que los cosmonautas al tercer día estaban recuperados, mientras que los norteamericanos todavía al punto Wow. está en que en la historia, cualquiera que revise por un momento la historia, pues podrá saber que el primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, un soviético. Y el primer animalito, una perrita puesta en el espacio, fue una perrita Sí, soviética, Laika. laica, sí, Laika, sí, entonces, sí. y Laika y el señor tomaban adaptógenos. Entonces realmente fue una cuestión que comenzó a llamar la atención, se metieron en los Juegos Olímpicos, fue secreto militar, sí fue un secreto militar en la Unión Soviética, secreto militar. Fíjate tú el poder que pueden tener, ¿no? Y bueno, básicamente Y esta es la historia un poco, se rompe el sí. muro de Berlín y todo esto, y migran muchos científicos rusos hacia el mundo occidental. Y es entonces cuando comienza a diseminarse todo lo que son los adaptógenos, y la gente comienza a investigar y a descubrir nuevos adaptógenos, y seguían investigando y nuevos adaptógenos. Por supuesto que también está en la medicina chamánica, en la medicina ayurvédica, que tiene más de 5.000 años, en la medicina tradicional china, que tiene más de 5.000 años. Entonces, realmente lo que tú dices es muy cierto. Es asombroso ver cómo es posible que hayan sacado o que no hayan introducido a estas plantas que son maravillosas en la farmacopea médica o en los pensum de estudio de la medicina, ¿no? Increíble, increíble. Y hay una cuestionante muy grande, ¿no? Porque ahora se apoya tanto a la medicina, pues eso, ¿no? A la industria farmacéutica y le dan tan poca credibilidad a lo que es, a lo que tiene el poder de las plantas, finalmente, ¿no?
que tiene muchísima más historia, si podemos llamarlo así. O sea, me parece muy curioso. Pero quiero que seamos incluso muy honestos desde el principio, porque sí que es cierto que hay diferentes posturas, ¿no? Hay gente que dice que las plantas medicinales pues son simplemente placebo, ¿no? Placebo y que no, con una buena imagen de marca y que no sirven para nada. Y la otra postura, pues, que parece ser las plantas como la solución a todo en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué punto, o sea, qué puede hacer estas plantas realmente, desde tu postura, que un medicamento no logra hacer? Sí, eso es una muy buena pregunta. Y bueno, evidentemente, cuando hay que utilizar un fármaco, yo lo dejo claro, yo utilizo un fármaco. Muy bien. Pero cuando tengo que utilizar las plantas, utilizo las plantas. Entonces ahí es donde viene el famoso dilema. Yo estudié, pues de alguna manera, medicina. Cuando se busca la definición de medicina, la ciencia y el arte de prevenir, diagnosticar, tratar y curar enfermedades. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, que también su nombre lo dice, enfermedades crónicas y degenerativas, son ese grupo de enfermedades que se prolongan con el tiempo, se van cronificando y se va degenerando, a pesar de ser tratadas con fármacos. Entonces, evidentemente, en ese grupo tenemos enfermedades autoinmunes, problemas osteoarticulares, tenemos inclusive problemas oncológicos, ¿no? En algunas situaciones. Sí. Tenemos miomatosis uterina, fibromatosis uterina, bueno, en fin, hay cerca de 300 patologías que hemos logrado tratar con combinaciones dadas a las dosis correctas, en conjunto con una nutrición, cambio de hábitos, nutrición, sellar el intestino permeable, tomar sol, exposición al sol, el grounding y ese tipo de cosas. Entonces, cuando unimos todo esto, evidentemente, la punta de lanza de la plataforma a la cual yo pertenezco, que somos 11 doctores, 11 médicos, y conocemos muy bien las plantas, la punta de lanza de los tratamientos es los adaptógenos. Qué maravilla. Los adaptógenos, sin lugar a dudas, eso no puede faltar y tiene que estar, porque realmente son maravillosos. Interesante, ¿no? Cómo también podemos apoyarnos con las plantas para encontrar quizás soluciones que no se ha puesto tan fácil sobre la mesa, ¿no? Sí. Lo vamos a dejar ahí. Cuéntenos, doctor, hasta ahora hemos hablado de adaptógenos y la gente está ahí. Ok, pero ¿qué es un adaptógeno? ¿Solamente es una planta? ¿Qué función tiene? A ver, cuéntanos con detalles qué es realmente un adaptógeno, doctor. Sí, cómo no, Marian. Un adaptógeno es una planta que no puede tener efectos secundarios, que no puede ser tóxica. Muy bien. O sea, esa es la definición. Perfecto. Si una planta tiene efectos secundarios, no es adaptógeno. Si es tóxica, no puede ser adaptógeno. Que no de tolerancia y además no choca con la terapia convencional. Fíjate qué bonito, no hay choque con la terapia convencional. Entonces, ¿qué es? Una planta que ayuda al cuerpo, o un grupo de plantas. A mí me gusta hablar más de fórmulas adaptogénicas, porque hay que combinar varias, ¿no? Pero son un grupo de plantas que ayudan al cuerpo humano a sobrellevar las consecuencias de los impactos negativos de vida o agentes estresores. Muy bien. Voy a repetir, impactos negativos de vida o agentes estresores, lo que generan en el cuerpo, que son disfunciones celulares conocidas como enfermedades. En este caso específicamente, y tú lo dijiste muy bien desde el principio, son enfermedades crónicas y degenerativas. No vamos a tratar un infarto con adaptógenos. No vamos a tratar a alguien en terapia intensiva con adaptógenos. No vamos a hacer a alguien con un problema quirúrgico, una apendicitis, con adaptógenos. Pero en ese grupo de enfermedades conocidas como crónicas y degenerativas, todas, reumatología, nefrología, en fin, medicina interna, cualquier tipo de patología, gastrointestinales, problemas cardiovasculares, problemas dermatológicos, problemas oncológicos con metástasis o sin metástasis, todo este tipo de cosas son tratables con adaptógenos, ¿ok? Como punta de lanza por lo menos. Interesante. Aquí quiero ir porque seguramente mucha gente ahora mismo ya va a empezar a caer la lista de síntomas que tienen las personas, ¿no? O sea, ¿en qué hay más evidencia que los adaptógenos han ayudado un montón? Es decir, ¿en qué situaciones o condiciones? Mira, la verdad es que son muy buenos en situaciones oncológicas, son muy buenas en situaciones ginecológicas crónicas, en problemas autoinmunes. Todos los problemas autoinmunes, todos los problemas autoinmunes son muy buenos.
Increíble. Son excelentes, tienen muy buena respuesta, hemos hecho. En diabetes, no en la diabetes hay que tratarla con nutrición, pero en las complicaciones de la diabetes, fíjate que la diabetes, para que las personas seguramente lo sepan, Sí. Es la primera causa de amputación de los miembros inferiores, porque hay obstrucción arterial, se evita la amputación tomando adaptógenos. Es la primera causa de insuficiencia renal, es la primera causa de neuropatía y es la primera causa de ceguera, la diabetes. Sí, sí. Y además de ser un factor de riesgo para el problemas coronarios. Todo eso es tratable con adaptógenos. Todo eso es tratable y reversible. Entonces, evidentemente, cuando uno dice esto ante un auditorio, o ante un grupo de médicos que estén de alguna manera en desconocimiento de la situación, lo primero que te van a decir es, está exagerando, eso es mentira, eso es lo otro. Y eso siempre causa, eso siempre ocurre. Siempre que hay un nuevo descubrimiento, siempre que ha habido un nuevo descubrimiento en la raza humana, lamentablemente, un nuevo descubrimiento es tildado de farsa, lo otro, tal, etcétera, etcétera. Pero luego, entonces pasa y se traduce a la realidad. Entonces yo tengo la absoluta fe y certeza en que al paso de unos años, poco a poco, los adaptógenos irán tomando mayor protagonismo en el mundo. Amén. Ese sea. Ojalá que sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción real que hace un adaptógeno en el cuerpo? Si lo podemos entender, cómo funciona, cómo opera para regular nuestro sistema. Sí. Bueno, lo voy a decir muy sencillito. Sí, muy sencillito. La primera manera en la que lo hace, hay un grupo de adaptógenos que se llaman energocéuticos, No son estimulantes, simplemente le podemos poner E. Y esa E significa energía. Entonces, ¿qué hacen estos adaptógenos energocéuticos o energizantes? Que no son estimulantes, es diferente, no pueden tener efectos secundarios. No es como la cafeína, No es como la cafeína, exactamente. Es muy importante aclararlo. No es como la cafeína, ellos son moduladores. Ellos llevan a la normalidad las cosas que están alteradas. No te lleva al pico, te lleva a equilibrar tu energía. Exactamente. Muy bien, vale. Exactamente, esa es la definición. Fantástico. Te mantiene ahí en el medio, ¿no? Tengo el cortisol alto, pues lo llevo a la normal. Tengo el cortisol bajo, bueno, lo llevo a normal. Entonces, básicamente estos energocéuticos, entendiendo que toda enfermedad, fíjate, porque esto sí lo reconocen muchos médicos, toda enfermedad parte de una disfunción mitocondrial. El tema está en que ningún fármaco mejora la disfunción mitocondrial, más bien la daña. Pero fíjate, los médicos, su gran mayoría, por no decir todo, ¿cuál es el problema con que tú intentes hacerlo? No sé, inténtalo, ¿no? Porque la verdad es que estás teniendo muy malos resultados. Entonces, evidentemente que tienes la E, aumenta la síntesis y resíntesis de energía. Voy a nombrar algunos. Muy bien. Rhodiola, perfecto. ginseng coreano, ginseng siberiano, maca, tribulus terrestris, el ashwagandha también, que está muy de moda, pero la rhodiola es muy superior. ¿Qué dices? Sí, muy superior. Rhodiola rosea, sí, maravilloso. Es una de las que tomaron los astronautas. Los cosmonautas tomaron rhodiola, ginseng siberiano, chisandra y Leucea cartamoy. Entonces ahí tienes esos 4 que, bueno, son las que están tomando lo que toman los astronautas. ¿Te imaginas? O sea, vamos, qué nivel. Sí. Súper bien. Muy bien. Entonces, bueno, esos son los adaptógenos energocéuticos. Y vamos a hacer un triángulo en nuestra mente, ¿no? Muy bien. Imaginémonos que uno de los lados del triángulo es la E, que es la energía. Que toda enfermedad crónica y degenerativa conlleva una disfunción, mal funcionamiento de la mitocondria, de la producción de energía. Bueno, estos adaptógenos que nombré anteriormente regulan la producción de ATP, la producción, síntesis y resíntesis de ATP, y de alguna manera el ATP es como la moneda energética, de alguna manera, de la célula. Hay células que tienen una mitocondria, hay células que tienen 10, hay células que tienen 100. A lo que voy es que no hay ningún fármaco que realmente incremente la síntesis de ATP. Bueno, lo hacen los adaptógenos. Wow. Sabiendo que todas las enfermedades tienen como componente, las crónicas y degenerativas, tienen un componente como de disfunción mitocondrial. Entonces hay que tener un poquitico de curiosidad, buscar y probar. Yo realmente no se pierde nada haciendo eso. Lo segundo es la inteligencia biológica. Está la energía, sí. Luego viene la inteligencia biológica. Es esa entidad que todos tenemos en el cuerpo que regula todas y cada una de las funciones corporales. ¿Qué lindo es? Estamos hablando más de 1 trillón.
Vamos a hablar de algunas. El crecimiento de las uñas. Sí, pero nada más eso. Sí, pero la frecuencia cardíaca también. Si nosotros le pidiéramos a cualquiera de las personas que están viendo tu podcast en este momento, le dijéramos, por favor, aumente la frecuencia cardíaca a 120. No puede. No puede. ¿Qué se lo Claro. impide? La frecuencia, la inteligencia biológica. Pero, si de repente hubiese algún tipo de emergencia en la casa, se prende un incendito en la cocina, ahí en ese momento sí puede, evidentemente. Pero ¿qué cambió ahí todo eso? La inteligencia biológica. Y para aumentar los latidos cardíacos usó energía para generar orden, para ir a la cocina o para poner Claro. Tomar acción, apagar a tomar el fuego. acción. Exactamente. Eso es fundamentalmente lo que hacen. Entonces, la inteligencia biológica. Y la inteligencia biológica y adaptógenos que también la mejoran, que son el Vitex, por ejemplo, es un adaptógeno, superadaptógeno hormonal, por ejemplo, ¿no? Pero está la equinacia, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la equinacia. El reishi, el maitake, la melena de león, el shiitake, todos esos son adaptógenos y unos cuantos más. Y después tenemos en la parte de órganos, abajo en la base del triángulo, órganos. ¿Qué adaptógenos trabajan? Que no dan energía, no dan inteligencia biológica, pero ayudan a mejorar la estructura y orden de un órgano que esté dañado. Perfecto. Entonces, bueno, si yo tengo un problema en el hígado, entonces yo tomo cardo mariano y cúrcuma. Ellos no mejoran la energía ni la inteligencia biológica, pero mejoran la estructura pero si aparte yo le pongo entonces chisandra por aquí y le pongo ginseng siberiano Sí. y aquí le pongo equinacia, entonces tú como de alguna manera se va armando, se va reajustando el tema, ¿no? Vale. En el caso de las Qué damas, bueno. en el caso de las damas, por ejemplo, o en el caso de los, estábamos hablando en el caso de los caballeros, por ejemplo, la próstata, Sí. Pilleum africanum, sao palmetto. Y fíjate que es interesante que el sao palmetto sí está reconocido como adaptógeno preventivo por la Sociedad Internacional de Urología. O sea, ese sí está reconocido. Ese es el único que está, pero está. Entonces, está reconocido Sí, para sí, la prevención y tratamiento de hiperplasia prostática benigna y ese tipo de crecimiento prostático por la Sociedad Mundial de Urología. O sea, bueno, ya hay uno, ya eso es un paso, ¿no? Y es un paso interesante. Me Sí. parece fascinante cómo has hecho esa combinación de estos tres elementos, que al final por eso es que no hablamos solamente de un adaptógeno, sino de la combinación de varios para que el efecto sea el que sea, ¿no? El que transforme realmente. Sí, sí, por eso yo siempre hablo de los en plural. Ok. Es que me acostumbré ya a hablar de Muy los bien. adaptógenos, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, aquí yo por ahí cargo un frasquito que tiene 9 adaptógenos energéuticos. Por aquí lo tengo. Bueno, ya me lo tomé. Ahora luego hablaremos Ahora más hablamos adelante de eso. de estos detallitos. Fantástico.